Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, nada veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una regla básica para entender, interpretar las Escrituras es siempre leer el texto en el contexto y luego ese texto relacionarlo con otros, sobre todo son del Nuevo Testamento, aunque también del Antiguo Testamento. Una frase aislada puede ser interpretada en el sentido contrario en el cual fue dicha o fue escrita. Siempre se pone este ejemplo, ¿no? Que la Biblia dice no hay Dios, y es verdad, la Biblia dice no hay Dios, esa es una frase, pero si miras el conjunto de la frase, lo que dice es: dice el necio para sí, no hay Dios. Si tú cortas una parte de esa frase y dices no hay Dios, pues la Biblia dice que no hay Dios. Bueno, la Biblia dice el necio para sí que no hay Dios. Esto, que es una regla básica de interpretación, fue justamente todo lo contrario de lo que hizo Lutero, que saca unos textos aislados de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, olvida otros textos de esa misma carta, olvida el resto de las cartas de San Pablo y sobre todo olvida el Nuevo Testamento. Esto nos puede pasar también con la interpretación de este largo discurso de nuestro Señor acerca de la Eucaristía que nos cuenta San Juan. Insiste Jesús: mi carne es verdadera comida. ¿Por qué? Los que lo escuchaban, lo vemos en el Evangelio de hoy, no lo entendían. Creían que estaba hablando de canibalismo, de antropofagia. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? Se ha vuelto loco. ¿Va a cortarse un pedazo de brazo para que lo comamos? ¿O va a suicidarse y después va a organizar un convite con sus restos? ¿De qué habla? Jesús está hablando de algo que en aquel momento no podían entender, nosotros sí. Está hablando de la Eucaristía. Insiste: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Insiste, aún a riesgo de provocar el escándalo, aún a riesgo, como de hecho sucedió, de alejar a muchos de él porque pensaban que se había vuelto loco y que estaba invitándoles al canibalismo. Pero ¿por qué paga el Señor ese precio de insistir? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Unámoslo con otro texto del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, una de sus maravillosas y cumplidas promesas: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Venid a mí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está Él? En la Eucaristía. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Es decir, todos. Venid a mí cuando estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Porque ¿cuál es el objetivo de la comida o de la bebida? Restaurar las fuerzas. Tienes hambre, estás débil, comes, recuperas fuerzas. Estás sediento, no aguantas más, bebes, recuperas fuerzas. La comida, cuando es tomada en justa proporción como la bebida, te hace recuperar fuerzas. Por lo tanto, la Eucaristía, que Jesús insiste tanto en que es verdadera comida,
tiene el objetivo de hacernos recuperar fuerzas. Justo lo que el Señor había prometido. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Yo os daré fuerzas. Pero las fuerzas que recuperamos al comer y al beber no significa que los problemas desaparezcan. Al contrario, siguen ahí. Pero con esas fuerzas podemos afrontar los problemas y vencerlos. San Juan Pablo II ponía, y lo hizo más de una vez, un ejemplo que creo que es muy representativo de su forma de entender la vida cristiana y de su forma de entender también la predicación de los sacerdotes. Él decía, si tenemos que subir una montaña, esa montaña es dura de subir, una montaña escalada. Él era un gran alpinista en aquellos montes del sur de Polonia, donde tantas veces fue a hacer alpinismo. Y tenemos que subir una montaña, hay dos maneras de conseguirlo. Una, destruyamos la montaña, destruyámosla. Una gigantesca bomba que acabe con la montaña y que haga de la montaña una llanura. Destruyamos la montaña. Otra forma de subir la montaña, porque no fortalecemos las piernas de los montañeros. Ejercicio, entrenamiento, y ya verás cómo pueden subir la montaña. Así son los problemas de la vida. Hay una pedagogía, y yo creo que es una palabra no adecuada, pero bueno, hay una pedagogía que consiste en decirte, esto no es pecado, puedes hacerlo, no pasa nada. Puedes matar, puedes robar, puedes mentir, puedes engañar a tu esposa, a tu marido, puedes hacer lo que quieras, esto no es pecado. Esa sería la táctica de destruir la montaña. Destruye la montaña, no hagas esfuerzos, no los hagas. ¿Por qué tienes que hacer esfuerzos? Haz lo que te pide el cuerpo. Si nada es pecado, destruye la montaña. Mira que es difícil cumplir los mandamientos. Destruye la montaña. Dile a todo el mundo, eso sí, díselo en nombre del amor, en nombre de la misericordia. Dile a todo el mundo que haga lo que quiera. Destruye la montaña. Y hay otra forma. Aquella que decía San Juan Pablo II, fortalece las piernas del escalador. Fortalece las rodillas vacilantes. Y ya verás cómo poco a poco logra subir la montaña, paso a paso. Quizá tendrá algún retroceso. Quizá durante la subida se pegue algún golpe con las piedras o se rasguñe las manos agarrándose a las piedras. Es posible. Pero habrá subido la montaña y será fuerte. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es subir la montaña, afrontar los problemas de la vida. Y para eso necesitamos alimento. Es decir, necesitamos la Eucaristía. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Pero cargad con mi yugo. Cargad con mi yugo. No dice, y yo os aliviaré y os quitaré el yugo. Pondré una bomba en la montaña y ya no habrá montaña. Diré que nada es pecado. No dice eso. Yo os aliviaré porque la vamos a subir la montaña entre los dos, vosotros y yo. Yo seré vuestro alimento. Yo os daré la fuerza, pero para subir la montaña. No para rendirte. No para que digas que puedes hacer lo que quieres porque eso te hace daño. Aunque sea muy agradable escuchar y aunque tantos y tantos y tantos sacerdotes y obispos hoy estén enseñando herejías y estén diciendo que no hay pecado, que no existe el pecado, que puedes hacer lo que quieras, eso te hace daño, te hace daño. ¿Qué dirías de un médico que te dijera que puedes beber todo lo que quieras, fumar todo lo que quieras, drogarte todo lo que quieras? Quizá dirías que es un médico muy complaciente, pero en el fondo dirías que es un mal médico y que está haciéndote un enorme daño al darte esos consejos. Jesús no es un mal médico. Jesús te dice, tienes que subir la montaña. Y si te caes, levántate. Yo no te voy a regañar. Si me pides perdón, te voy a perdonar. Estoy contigo, estoy a tu lado. Por lo tanto, ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Ven a mí cuando no puedes subir la montaña. Ven a mí, que yo te ayudaré. Pero para subir la montaña. No me pidas que te mienta, no me pidas que te engañe. Pídeme fuerzas. Pídeme la ayuda que necesitas. Pídeme el perdón que necesitas.
pero no me pidas que colabore contigo en hacer el mal o que te dé mi bendición para que hagas el mal. El Señor nos ha dejado el alimento que da la vida, el alimento que nos ayudará a estar en gracia hasta la vida eterna. Y aquel que come de este pan y bebe de esta sangre, lucha. El que lucha siempre vence, y el que vence se encontrará con Dios en el cielo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por su salud, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Para que termine cuanto antes la guerra en Ucrania. Por los refugiados, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores que ayudan a nuestro seminario con su generosidad. También por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos.
Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.